Bueno, en enero fue noticia en el país lo que ocurrió en Berazategui, cuando dos personas murieron luego de comer unas achuras. Bueno, una noticia que realmente conmocionó a todos y esto generó también que los especialistas empezaran también a investigar qué es lo que había ocurrido. Luego de comer achuras en mal estado y otras dos personas quedaron internadas también. El Ministerio de Salud bonaerense confirmó ahora que 2 pacientes padecieron salmonellosis y otros 2 leptospirosis. Bueno, y esto también, por supuesto, que despierta una alerta también porque esto ocurrió en Berazategui, pero podría también trasladarse a distintos lugares del país. ¿Cómo hay que prevenir? ¿Qué significan estas enfermedades? Bueno, todo eso se lo vamos a preguntar al doctor Matías Marín, que es médico especialista en clínica médica. Doctor, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mercedes? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, bienvenido nuevamente. Bueno, ahora queremos que nos expliques porque uno parece que deje de hablar de ciertas enfermedades, ¿viste? Que uno se olvida que existen ciertas enfermedades y con noticias como esta, bueno, volvemos a estar en la alerta, ¿no? ¿Qué significan estas enfermedades? ¿Cómo se previenen? Explícanos y contanos de qué se trata. Bien, bueno, a raíz de estos casos que comentabas y que son de público conocimiento, sí, que surgieron ahí en la zona de Berazategui, se empezó a hablar nuevamente de todas estas enfermedades que son zoonosis, quiere decir que son infecciones transmitidas a través de, en este caso, productos contaminados con heces o con orina de estos animales, claro, que pueden ser animales domésticos, animales de granja o animales silvestres. En los casos que nombraste se manifestaron a raíz de unos cuadros gastrointestinales, unas gastroenteritis bastante fuertes, digamos, severas en su condición clínica, que llevaron lamentablemente al deceso de 2 personas. Bueno, ¿y cómo esto se contagia? O sea, vos tenés que, la carne tiene que estar en mal estado, tiene que estar cruda. ¿Cómo es? Es carne que ha estado infectada, como vos decís, por las heces de estos roedores y esta persona al consumir ya se contagia. No se contagia de humano a humano. Lo más habitual es que sea justamente así, a través de los productos contaminados. Consumo. ¿Qué pasa? Muchas veces hay lugares donde se faenan animales fuera de lo que son los frigoríficos o que no tienen la cadena de frío correspondiente. No quiere decir esto que lo que sucedió en esa zona suceda en todos lados, ni que vayamos ahora a dejar de consumir carnes, achuras y ese tipo de cosas. Pero sí hay que siempre tener la precaución de todos los productos que uno compra, sean así verduras también, lavarlos. Y en el caso de las carnes, las achuras, cocinarlos bien, no dejarlos crudos. Se dice que, o se sabe ya que con temperaturas mayores a 70 grados uno mata las bacterias que pueda llegar a tener las carnes en este caso. Claro. Matías, estas enfermedades no son tan comunes, o sí, o uno no conoce a lo mejor tantos casos, pero son... ¿Escuchás vos hablar de estas enfermedades hoy en día? No son tan numerosos los casos. Muchas veces tienen evoluciones más favorables, entonces tampoco tienen la repercusión que tuvieron estos 2 que fueron, si mal no recuerdo, en 48 horas fueron fulminantes. Muy rápido. Entonces, eso también tiene que ver muchas veces con la susceptibilidad del organismo y con la cantidad de bacterias que se ingirieron. Bien. El inóculo tiene que ser también grande en algunos casos. Y las manifestaciones al principio son como toda gastroenteritis. Como una gastroenteritis. Por suerte, la mayoría de las veces, como para no alarmar a la gente, la mayoría de las gastroenteritis que uno ve suelen ser virales, se suelen autolimitar en 48 horas y no pasan a mayores, siempre teniendo precauciones en los extremos de la vida, como son los niños y los ancianos, o aquellos que tienen alguna enfermedad crónica donde se hace un poquito más de hincapié para darle pautas de alarma y de control. Se tiene que hacer... En estos casos puntualmente, sí. No, dale. Termina esa idea y después te pregunto. Bueno, en estos casos, estos cuadros de gastroenteritis son por ahí un poquito más particulares, tienen una evolución más rápida con compromiso del estado general de las personas y se acompañan muchas veces con diarreas con eliminación de sangre. Bien. Entonces ya llama la atención. No es la clásica diarrea, digamos, que uno ve en el consultorio diariamente, o las gastroenteritis habituales. Suelen tener, como digo, manifestaciones más generales de malestar corporal, mucho dolor muscular, postración, porque los tiende a dejar débiles,
se van deshidratando y además acompañan de fiebre alta, la diarrea, digamos, importante con moco, con sangre, a veces con pus. Entonces llama la atención. ¿Se hace un análisis especial, Matías? ¿Se hace un análisis especial para detectar este tipo de enfermedades? Sí, habitualmente cuando uno ve un paciente con gastroenteritis no pedimos estudios inmediatamente. Generalmente le damos estas pautas de control para volver, y en el caso de requerir se hacen cultivos de materia fecal, se busca, digamos, a parásitos, hongos y bacterias específicamente, y algunos estudios de sangre para hacer también ver cómo está el resto del organismo, digamos. Bueno, y vamos a la prevención. Vamos a la parte previa, que es fundamental en esto, ¿no? ¿Cómo prevenimos este tipo de enfermedades? Bueno, evitar el contacto, como decías, lavar bien la verdura, cocinar bien la carne, pero danos así algunos consejos. Bien, sí, fundamental es eso, el tipo de cocción que se le da a los alimentos, el lavado, tener en cuenta que generalmente las verduras que vienen lavadas, ya vienen lavadas, pero vienen lavadas con agua de pozo, no vienen con agua de red, entonces no es lo mismo, y también depende de cómo haya sido manipulada. Por eso siempre asegurarse de las verduras, las frutas, lavarlas bien. Con el tema de la carne, como les digo, si está bien cocida no debería haber ningún problema. También uno no anda preguntando la procedencia al carnicero, no. Confía donde compra los alimentos, pero tener esas precauciones. Después, en lo que es en el ámbito del hogar, digamos, si uno evita acumular, por ejemplo, basuras para que no lleguen roedores, también. Si uno ve que puede haber algún roedor, esas zonas limpiarlas bien con lavandina para evitar que queden restos de estas bacterias que pueden sobrevivir en áreas húmedas o con poca luz mucho tiempo. Entonces, no es que orinó, se secó la orina y desapareció. No, pueden quedar las bacterias, y uno por contacto, que no necesariamente tiene que ser por ingestión de los alimentos, sino puntualmente la leptospira, se puede contraer por contacto con esas bacterias, contacto directo a través de la piel, me refiero. Hay pequeñas lesiones en la piel que pueden permitir el ingreso, entonces es importante eso. Y después también tener en cuenta que a veces, como ha ocurrido en Brasil con la Escherichia coli, este tipo de bacterias también están en las aguas dulces, sobre todo, no en agua salada, pero sí en aguas dulces. Entonces a veces los lugares donde uno se puede bañar, si reciben afluentes de cloacas o de la calle, pueden estar contaminadas. A estar atento a eso. Bueno, Matías, te agradecemos muchísimo. Viste, es el título y uno se asusta, se preocupa cuando empezás a leer esto, y es importante, bueno, estas aclaraciones que vos nos das, cuidar. Creo que es fundamental que la gente no esté asustada en esto, digamos. Claro. Son casos excepcionales y que no todas las gastroenteritis que uno va a tener van a ser productos de este tipo de bacterias que son más graves. La mayoría, y afortunadamente, son por cuadros virales, cuadros inflamatorios leves, que se autolimitan solo con medidas de sostén, como el reposo gástrico o la alimentación, digamos, adecuada para el momento, la hidratación. Y nada, eso muchas veces no se necesitan otros medicamentos ni nada. Perfecto. Bueno, Matías, como siempre, muy claro. Te mandamos un abrazo desde acá. Bueno, un abrazo para todos y muchas gracias. Gracias.